buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan a través de XCUAG Radio Universidad, la voz de la comunidad universitaria y del pueblo de Guerrero. Les saluda Lilith Cortés en esta hermosa mañana de jueves 14 de marzo, ya a mitad de mes de marzo. Es una mañana calurosa aquí en Chilpancingo, Guerrero. Y yo creo que ya la primavera se hace presente, pero creo que un poquito más de calor de lo que debería sentirse en estos momentos. Pero bueno, la ciudad tiene una vista muy bonita en estas fechas porque está llena de árboles de roble rosa. Entonces, durante el trayecto de las avenidas principales puedes disfrutar de la belleza de estos árboles que solo es en esta temporada. Entonces, es un árbol muy curioso porque tira todas las hojas y se queda lleno de flores rosas. Hermosísimos, hermosísimos. A mí esa vista me encanta todas las mañanas. Y bien, estás escuchando Diálogos Transdisciplinares. Le mandamos un saludo hasta Ecuador también para nuestros amigos de KSCAD que nos están escuchando ahí también por retransmisión. Gracias por sintonizarnos. Gracias por el tiempo que le dedican a escuchar Diálogos Transdisciplinares. Saludo en esta mañana a mi compañera de conducción de esta mañana. Ella es Sandy Hernández. Buenos días, Sandy. Hola, ¿qué tal, Lili? Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan. Tengan muy bonita mañana, como nos decía Lili, ahorita en la mañana. Pues estamos en el mes de marzo, el mes de la primavera, también donde van a florecer muchísimos árboles, ¿verdad? Y vamos a ver la diversidad que existe en la naturaleza. Vamos a saludar también a todos los que nos escuchan por las redes. Las diferentes plataformas que tenemos. Así es. Porque también nos están escuchando por www.radiouniversidad.com. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por seguirnos, radiohuego.com. Gracias por sintonizarnos. Nos están escuchando en España. Tenemos gente que escucha desde allá, desde Suiza, que hemos recibido mensajes también. Gracias por eso. Estados Unidos, por supuesto, toda la comunidad latina de allá. Gracias por eso. América Latina, tenemos en Guatemala también a nuestros amigos que nos están escuchando allá. Mandamos un abrazo a Isabel y Eliseo, que ellos fueron aquí parte importante de esta radio universidad hace ya muchos años. Actualmente viven allá en Guatemala y nos escuchan desde allá. Muchas gracias. Gracias, es un honor. Quiero saludar también y darle las gracias por todo el acompañamiento que nos da a Miguel Ángel Romero Díaz, que nos está apoyando en los controles técnicos, a Oscar también, Salgado Tavares, que nos apoya con la transmisión de Facebook Live, también a nuestra amiga Adriana Sánchez Nájera, que nos apoya ahorita en este momento con la cámara de Facebook y va a tomar sus mensajes con mucho gusto. Gracias Adri por el estrés que te hacemos pasar de repente. Hoy tuvimos ahí un área de oportunidad con la cámara que siempre utilizamos, hoy no la tenemos, entonces aquí Adri sale como la Mujer Maravilla, la Superwoman, al rescate de esta transmisión. Muchas gracias, Adri, por todo tu tiempo y espacio. Y bien, Sandy, ¿qué tenemos para hoy? Fíjate Lili y todos sus radioescuchas que nos están sintonizando. Tenemos un proyecto muy importante que está manejando nuestra Universidad Autónoma de Guerrero y se trata del proyecto del Jardín Etnobiológico como una estrategia para la conservación y visibilización biocultural del estado de Guerrero. Y bueno, tenemos aquí a nuestros maestros que nos están acompañando. Nos acompaña la maestra Natividad Herrera Castro, que es la encargada responsable técnica del proyecto. Bienvenida, maestra, muy buenos días. Buenos días. Tenemos también aquí a la maestra Elizabeth Beltrán Sánchez, a la maestra Elvia Barrera Catalán y al maestro Epifanio Blancas Calva. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y tener en este espacio la oportunidad de difundir este hermoso proyecto que está manejando nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Este proyecto, les comparto tantito, pertenece a la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, que por sus siglas es la RENAJEB. Entonces, esta red está conformada por 24 espacios públicos accesibles y sustentables en donde se conservan especies de hongos, de flora, de fauna local que existen ahí en las localidades y tienen mucha importancia etnobiológica sobre todo. Estos jardines tienen un objetivo para visibilizar
garantizar y resguardar, sobre todo recuperar y hacer intercambio entre comunidades o entre estados, hermanos también, este conocimiento etnobiológico y de la riqueza biocultural de todo el país, porque ahorita van a conocer de qué se trata este proyecto exactamente y van a ver por qué es súper importante que más estados se sumen a este tipo de proyectos y que sea una iniciativa a nivel nacional y ojalá internacional también. Ahora sí, vamos a cederle la palabra a la doctora Natividad para que nos comente, nos platique de qué va este proyecto. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y muchas felicidades por haber retomado, ¿no?, estos programas de difusión de la ciencia y la investigación que desarrolla nuestra universidad. Gracias. Pues mucho éxito y que tengan siempre muchos invitados dispuestos a colaborar. Sí, Lilith y compañera Sandy, como lo mencionaban, sí estamos participando en un proyecto muy bonito, muy interesante, que estamos colaborando ahí todos los compañeros del Instituto de Investigación en el área de Ciencias Naturales. Y este proyecto se trata de una participación a convocatoria de CONACYT para el rescate o conservación de los recursos biológicos y la conservación, digamos, también de la riqueza y conocimiento tradicional de las etnias en los diferentes estados de la República. Este proyecto, convocatoria que abre el CONACYT, pues es derivado de este nuevo gobierno, en el que el CONACYT decide que es importante la conservación y la conservación también del conocimiento tradicional y de nuestras etnias. Y entonces, que ya se ha hablado mucho a nivel académico sobre las etnociencias, ¿no? Entonces, intenta que los espacios como los jardines botánicos que existen en diferentes estados de nuestra república sean como los reservorios de esa y representación de esa diversidad biológica, pero también con un enfoque donde se conserve ese conocimiento tradicional. Entonces se abrió la convocatoria hace 3 años, en el 21, en el 20, y ya inició el proyecto desde el 2021. Es solamente un jardín botánico por cada estado de la República, y en el caso de Guerrero, pues el instituto concursó y ganamos el proyecto. Entonces, a partir de ese año hemos venido concursando, nos hacen evaluaciones y hemos continuado con el proyecto en esa línea, ¿no?, de procurar mayor conocimiento de la vegetación, que es, digamos, el principal objetivo en el jardín botánico, pero también el registro de otras especies que habitan en el propio jardín, y esto vinculado a lo que conocen los grupos étnicos. También trabajamos en comunidades en donde justamente se trata de rescatar ese conocimiento tradicional y tratar de establecer una interacción entre esas comunidades y el jardín botánico. Es así que hemos tenido pues la visita de diferentes comunidades aquí al jardín, en donde nos comparten, hacemos una intercambio de saberes con la participación de ellos, con lo que saben, y nosotros tratando también de compartir lo que a nivel, digamos, del conocimiento científico, entre comillas, se conoce más, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Este es el 3er año, terminamos ya 3 proyectos, este es el 4º año que vamos a continuar con este proyecto. Nos han evaluado afortunadamente muy bien, y eso da pie pues a que nos siga el CONACYT considerando para los siguientes años. Entonces damos resultados, nos evalúan y ya se decide, ¿no?, si se continúa el proyecto, y pues en eso estamos iniciando el 4º año del proyecto. ¿Tiene una caducidad el proyecto o se va renovando cada año y no tiene fecha?
no se termina con este gobierno, no sabemos si el próximo gobierno va a establecer también, continuar con esa línea de trabajo, pero para este gobierno se garantizó que hubiera recursos para 5 años, o sea, se va a ejercer para este 2024 y también para el 2025, en un aproximado, o sea, un límite de 2 millones por año. Muy bien, es muy buen proyecto y además muy buen recurso también que se puede tener. Pues sí. Que aunque nunca es suficiente, todo lo que conlleva hacer, sobre todo un proyecto de esta magnitud. Yo invito a que el auditorio que nos escucha y quienes estén cerca de Chilpancingo puedan visitar este jardín botánico que está abierto al público en general también, para que vean todo lo que se hace ahí, porque no solamente hace la parte que le corresponde al proyecto como de salvaguardar las especies de plantas, sino también tienen otras actividades que van de la mano con lo que hace el jardín botánico, ¿cierto? Así es, son diversas actividades porque también diversos son los campos que nos solicita CONACYT en los que tengamos impacto. La difusión tanto de la biodiversidad regional, acciones para la conservación, acciones para la conservación de las lenguas indígenas, acciones para reservorios institucionales sobre documentos que se están produciendo sobre la diversidad biológica y también en el campo de la difusión, ¿no? Tenemos que hacer todas estas y nos indican también que diversas actividades para autosostenernos en un futuro. O sea, si este programa no se llegara a mantener para el siguiente periodo gubernamental, bueno, que haya por lo menos unas bases mínimas para que el jardín se abastezca pues, de recursos, por lo menos de alguna manera mínima, básica, para que siga sobreviviendo, ¿no? ¿Y cómo piensan o han pensado continuar con esos recursos? Bueno, aquí los compañeros van a explicar algunas, pero lo más que hemos considerado es la producción de plantas para dentro de un vivero para venta. Muy bien. Usualmente en el jardín siempre se han producido plantas, pero muchas, en su mayor parte, han sido como donación a diferentes instituciones educativas, de gobierno, casi sociedad civil, que lo solicitan. Entonces, así se han dotado de varios cientos, por ejemplo, de linaloes a diferentes comunidades. Esa ha sido una práctica común, pero pues ahora tenemos que pensar en la propia subsistencia económica del jardín, claro, porque claro. hay muchos gastos y pues se requieren recursos mínimos para subsistir. Sí, claro, y sobre todo con plantas medicinales, que tiene que ver, que no se encuentran tan fácilmente, ¿no? He visto personas que siempre andan, ya publican a veces en las redes sociales, o si conocen a alguien que sepa de plantas, luego le preguntan, oye, ¿dónde puedo encontrar tal planta? ¿No? Porque no las hay, no es de fácil acceso, muchas de ellas las traen de otras comunidades, ya sea de la montaña, porque tiene que ver con la región. Pero aquí en el Jardín Botánico lo que están haciendo es acogiendo toda esa diversidad de especies que hay, ¿no? Y bueno, van a trabajar en la reproducción de ellas y para que tenga el público un fácil acceso a ellas también. Y dentro de esas actividades también enseñan cómo utilizar las plantas medicinales. Bueno, se hacen talleres, es una actividad que se ha programado de hacer talleres, más que todo de cómo se usan, porque no estamos los expertos allí para saber preparar pomadas o tés o eso, pero no lo hacemos como tal, pero sí lo que sí es recopilar hasta donde podamos la diversidad de especies que se ocupan como medicinales de la región. O sea, difícilmente traeríamos de otro lado porque pues las condiciones climáticas, ambientales requieren que sean locales. Por eso tenemos en el jardín básicamente especies que pertenecen al bosque tropical caducifolio, que es lo que predomina en la región, porque si no, pues estarían sujetas a que necesitábamos tener siempre agua, y agua es lo que no hay en Chilpancingo. Entonces la opción es mantener la biodiversidad que existe dentro de este ámbito ecológico, ¿sí? Para no depender tanto de recursos adicionales de agua.
Y entonces sí tenemos, este año el proyecto va a tener, tiene como objetivo desarrollar esta colección más amplia. Hay plantas medicinales dentro del jardín, muy importantes algunas de ellas, pero este año uno de los objetivos es ampliar la colección de plantas medicinales. No tanto es nuestro objetivo enseñar a hacer pomadas, enseñar a hacer jarabes, pero sí difundir el conocimiento de estas especies. Y las va clasificando también. Sí, sí, obviamente es una línea muy importante dentro del proyecto porque se recolecta y con ayuda de taxónomos especializados nos ayudan a hacer la determinación taxonómica para dar información precisa al respecto. Es muchísimo trabajo que tienen ahí en el Jardín Botánico. ¿Y cuentan con apoyo de estudiantes dentro de este proyecto? Sí, claro que sí, eso es algo muy interesante porque este proyecto, aunque no es un requerimiento del CONACYT mismo, pero formamos recursos humanos, o sea, hay estudiantes que hacen su tesis, hay estudiantes que participan en los programas, por ejemplo, que tienen maestros sobre observación de aves. Entonces muchos estudiantes van y se incorporan en estas actividades. En el caso del herbario, pues hay personas ahí que se están actualizando, ¿no?, con el manejo de la colección del herbario, que tenemos un poquito más de 14,000 registros de plantas de Guerrero, en su mayoría de Guerrero, pero entonces ahí se está formando gente, recursos humanos, que bueno, esperemos que les interese posteriormente profundizar su preparación, ¿no?, en ese campo, sobre todo tratando de que puedan seguir esto de la vinculación del conocimiento tradicional con la biodiversidad, la bioculturalidad, que se llama. Me gustaría también que si pudiera colaborar en algunos datos de mis compañeros participantes, sería también interesante. Sí, vamos a ir ahorita en un momentito más con cada uno de ellos, porque cada uno tiene un tema específico que está abordando en este proyecto y que es de suma importancia para empezar. ¿Quieres hablar del proyecto? Sí, así es, Lili. Me parece interesante lo que nos está comentando la doctora, porque entre los temas que estamos pues platicando es de que los jardines etnobiológicos están rescatando los ejemplares nativos del estado de Guerrero, ¿verdad? Doctora, ¿nos podría mencionar cuáles son esos ejemplares que solamente los pueden encontrar aquí en el estado de Guerrero para que pues podamos difundirlo? Bueno, nos abocamos no solamente a especies nativas, pero sí damos preferencia a aquellas especies que predominan dentro de este ámbito ecológico. Aquí pues la maestra Elvia les va a hablar de una especie que es muy importante, es la familia Burseraceae, que tenemos el género Bursera con una muy buena representación. Es el principal jardín botánico que tiene la colección de Burseraceae en todo el país. Y entonces estas especies que se tienen pues son representativas del estado de Guerrero. Se considera que el Balsas es un centro de diversificación de este género, y entonces en el estado de Guerrero es el que más especies tiene, y en el jardín botánico tenemos una muy buena representación de más de 20 especies. Vamos a cederle la palabra a la maestra Elvia para que nos platique más, porque ella es la encargada, la especialista en la recolección de estas plantas. Ella es la que lleva la etnobotánica de este proyecto. Pues muchas gracias, muy agradecida por la invitación, por permitirnos compartir nuestro quehacer académico dentro de la universidad. Bueno, yo estoy apoyando, participo en el proyecto, y mi colaboración específica es para el crecimiento de la colección del género Bursera. Las burseras son un grupo de plantas conocidas localmente como copales y cuajiotes. Así se conoce localmente. En el voto académico pues pertenecen al taxón Bursera, ¿no?, y de la familia Burseraceae.
Bueno, como comentaba la maestra Nati, este género de bursera es muy importante en nuestro estado de Guerrero. Tiene una importancia cultural muy fuerte y económica. Recordemos que el Inaloe, que pertenece a este grupo de plantas, pues es un motor económico en un municipio, por ejemplo, ¿no? Sí. Como Olinalá, por las famosas casitas de Olinalá y todas estas artesanías que realizan con esta especie por la característica de su madera, que es muy blanda para trabajar, es blanca y sobre todo por el aroma característico de este grupo de plantas, ¿no? Un aroma muy rico. Bueno, pero también el género bursera es muy importante ecológicamente, o sea, el bosque tropical caducifolio, como mencionaba la maestra Nati, está compuesto en su inmensa mayoría por elementos del género bursera, es decir, por copales y cuajiotes. Ahora, la característica de estas plantas que pertenecen al bosque tropical caducifolio, como su nombre lo dice, pues caducan, o sea, en épocas de secas las hojas caen y quedan los puros troncos, los puros tallos de estas plantas, motivo por el cual nuestro jardín en época de secas está totalmente, como dice la gente en las comunidades, pelón, ¿no? Está pelón, pero igual como dicen en las comunidades, pues es vegetación dormida, porque en cuanto aparecen las primeras lluvias vuelve a llenarse el verdor. Bueno, entonces comentarle a la comunidad de Chilpancingo que el jardín no es que lo ven seco, pero es una característica propia de los elementos que lo constituyen, son plantas de bosque tropical caducifolio, esa es la razón, ¿no? Ahora miren, este grupo de plantas de bursera, del género bursera, en el país es endémico. Primero hay que decir que es endémico del continente americano, ¿no? Se encuentra desde las partes de Estados Unidos hasta un poco por Venezuela más o menos, ¿no? Pero es endémico del continente americano. Ahora, de estas son 100 plantas, el género tiene aproximadamente 100 especies. De estas 100 especies, 94 se han registrado para México, para nuestro país, 94 especies. Y se han registrado, se cuentan con 58 registros para Guerrero, especies que se han recolectado en el estado de Guerrero. Entonces ahí vemos que nosotros tenemos Guerrero más del 60% de especies en el territorio. Una de las razones es el balsa, pues, ¿no? La cuenca del Balsas y aquí el cañón de Sopilote, que es el medio propicio para estas especies. Ahí es donde tuvieron su boom, digamos, su diversidad, la diversidad de especies. Ahora, es muy importante el género también porque decíamos el endemismo, ¿no? Hay muchas especies que solamente se encuentran en un estado, en 2 estados, como son muchas especies del género. O sea, hablemos, por ejemplo, de Bursera coyucensis, ¿no? Que nada más se encuentra en los límites de los estados de aquí en la región de Tierra Caliente, ¿no? Y con límites de Michoacán, o sea, es una zona, son lugares muy restringidos donde se encuentran las especies. Ahora, Guerrero también ha dado especies nuevas para la ciencia de este género. Hablemos de Bursera xochipalensis, por ejemplo, que le pusieron así el nombre a la especie porque ahí se encontró, ¿no? por primera vez para la ciencia. Otra especie muy importante es Bursera mirandae, que también fue una especie nueva aquí digamos, descubierta, ¿no? Y entonces es una familia, es un género muy importante para nosotros como estado. Y en el Jardín Botánico teníamos, antes de participar en el proyecto CONACYT, contábamos con 21 especies, que ya ese número es mucho, es grande. Bueno, para hacer la recolección de especies obviamente se requieren recursos para salir a los lugares muy lejanos, porque como les decía, hay especies que se encuentran únicamente en lugares muy específicos. Y participar en este proyecto nos ha dado la oportunidad de incrementar en 11 especies más, y ahorita tenemos 32 especies en el Jardín Botánico. 32 especies de las 58 especies registradas para el estado. Entonces contamos con una representatividad muy amplia. Como decía la maestra Nati, el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero es el jardín que cuenta con la mayor colección, cantidad de especies, es el único jardín en todo el país. Entonces consideramos que es muy importante y en eso estamos trabajando. Otra cosa que estamos haciendo, bueno,
Nosotros vamos a las comunidades, hacemos el registro de la información del conocimiento tradicional que tienen sobre las especies, en este caso de las buceras, de los copales y cuajiotes, y esa información la plasmamos en infografías que ahorita están al público, que los que vayan a visitar al jardín van a ver la información que se tiene de conocimiento tradicional, pero una cosa importante es que tenemos la información tanto en castellano como en lengua náhuatl. Aprovecho para enviar un saludo a nuestra traductora en náhuatl, la maestra Cristina Sierra. Saludos, maestra Cristina, por toda esta labor que hace de acompañamiento para este trabajo. Sí. Así es, maestra. ¿Y nos puede comentar dónde está ubicado el jardín etnobiológico aquí en Chilpancingo? Sí, el jardín etnobiológico Coagro se encuentra ubicado en Ciudad Universitaria Sur, entre las facultades de Filosofía y Letras y Ingeniería. Ahí estamos. Está abierto al público, cualquier persona puede pasar, ver, conocer la diversidad. Así es. Horarios Muy bien. también. ¿Qué horario tienen? Bueno, Visitas, por ejemplo. nosotros estamos manteniendo un horario de atención pues de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero siempre procuramos que sea anticipado, es decir, que haya... Como por cita, previo. Sí, porque como salimos a campo, entonces Sí. cuando el equipo se va a campo, pues entonces el jardín se queda así. No hay personal porque todos andamos en campo, entonces sí requerimos que sea, se llama con previa cita. Maestra Elvia, ¿qué tan complicado ha sido el traslado de estas plantas que son endémicas? Nos mencionabas que existen especies de una región en particular solamente. Entonces, el traslado de las plantas hasta el jardín botánico, ¿qué tan complicado es y cuánto tiempo lleva hacerlo? Bueno, lo más complicado es ubicar a la especie en campo, o sea, encontrar a la especie en campo, eso es algo muy complicado. Otra cosa complicada es la determinación taxonómica, porque pues nosotros vamos a campo, pero la determinación de las especies precisas, ¿sí? Se requiere de un taxónomo especialista, o sea, gente especializada, que afortunadamente el proyecto nos ha permitido contar con un taxónomo que ha descrito, que es el que nos, describe Sí. las especies, porque a veces nosotros traemos plantas pensando, pulseras, en este caso copales o cuajiotes, pensando que es una introducción nueva especie para la colección, y resulta que cuando llega la determinación, o sea, no fue. Pero también tuvimos apenas un caso muy importante que hay pulseras dentro de la colección, árboles ya muy grandes, o sea, muy fácilmente de 40 años, longevos, pero que nosotros ya vemos que son las mismas buceras o que ha habido cruzas, pues bueno, pues ya cambiaron un poquito, pero porque ha habido entrecruzamiento ya, ¿no? Mandamos unas muestras y resultó ser que determinaron una especie nueva para la colección, ¿no? Que es bucera palaciosa, no nueva para la ciencia, ya está descrita, pero que sí sería nuevo registro para nuestro estado de Guerrero. Esa especie solamente se le ha encontrado, hasta el momento se le ha encontrado en Jalisco, y le denominan copal de Jalisco porque únicamente se encuentra allá. Sin embargo, aquí tenemos en el jardín, desde hace más de 40 años, porque es un árbol ya muy grande, teníamos bursera palaciosa. Maestra, ¿y la adaptación de estas plantas al jardín botánico? Porque, por ejemplo, el toronjil, que también, o sea, lo traes y lo intentas cultivar en casa. No sé si alguien del auditorio, y si sí, pónganos ahí un comentario, ha podido cultivar un toronjil en su casa o en una maceta. Yo he intentado y se mueren, o sea, no se puede. Por eso, ¿qué tan complicado es esa parte y cómo le hacen ustedes para la conservación de la especie dentro del jardín botánico? Las buceras, los copales y cuajiotes son muy nobles en ese sentido. Son muy nobles porque todas, en su inmensa mayoría, son utilizadas en las comunidades como cercas vivas. Es decir, cortan solamente una parte, una estaca del árbol y la siembran así y solito, retoña y solito. O sea, es una cosa, ese género, ojalá lo conozcan, son plantas muy, muy nobles y que aportan muchísimo, ¿no? Ecológicamente, culturalmente, o sea, es un grupo fascinante. Entonces se podrían cultivar dentro de los hogares, fácilmente, sí, dentro de un jardín de una casa. Sí, claro que sí. Es por eso que nosotros cuando salimos a campo lo que traemos son unas estacas, también recolectamos semillas, traemos estacas y esperamos el proceso de adaptación.
Nosotros trajimos de Coyuca, les comentaba, de aquí de la región de Tierra Caliente, trajimos Pulsera coyucensis. Pensamos que iba a darnos trabajo su adaptación porque allá son temperaturas, pero de veras, ¿no? Temperaturas extremas y aparte están entre piedras, o sea, casi no se dan donde no hay suelo, o sea, es impresionante. Sin embargo, ahorita están en vivero en adaptación y están tan hermosas las plantas. Les encantó Chilpancingo. ¿Les gustó el clima y la Les tierra? gustó. Entonces, Y el cariño que les dan ustedes. sí, claro, hay que hablarles. Hay que hablarles. Sí, en eso estoy muy de acuerdo. Maestra, ¿y cuál es el espacio territorial con el que cuenta el jardín? El jardín botánico cuenta con un espacio de 2.8 hectáreas. 2.8 hectáreas. Muy bien, vamos a hacer un corte de estación, ya nos toca a la media hora siempre y volvemos con más aquí en Diálogos Transdisciplinares. Estás escuchando la estación de la Universidad Autónoma de Guerrero, Radio Guavero. ¿Cree que se pueda juntar un poquito más, maestra? Sí. Nada más, usted, maestra. Ajá. Y usted también. Las 11:30 Sí, minutos. maestra. Ah, sí, perfectísimo. Así ya para que salgan bien todos. Claro que sí. A lo mejor puede hablar la maestra sobre los murciélagos, sobre las aves, y luego retomamos sobre las comunidades en las que Sí, de hecho aquí tengo para cerrar. Es muy interesante lo que decía la compañera, porque sí es una mirra que le regalaron a Cristo a cada niño. Sus parientas más cercanas son justamente las pulseras, se roja la esencia. esencia. Y allá son, digamos, en Asia y en África, es el Boswellia comifora, que son, digamos, parientas cercanas de las pulseras. Es otro género. Es otro género. Sí, pero Este digo, género es está- americano, y allá son Sí, ese es Boswellia y comifora. Sí, primero lo sabes y luego lo menciono. Es que es una Como- Entonces regresamos con el maestro. Asociada, nos vamos asociados a los ecosistemas que están aquí. Pues gracias por seguir sintonizándonos, estás escuchando Diálogos Transdisciplinares y bueno, les recordamos nuestros números en cabina, 47-212-58 y el 47-153-82 para que se puedan poner en contacto con nosotros. Ya tenemos por aquí unos mensajitos, el doctor Gabino Solano, el director de la Dirección de Proyectos, les envía sus felicitaciones a todos, a cada uno de ustedes por este interesante proyecto que están ejecutando a favor de nuestra universidad. Y bueno, también tenemos saludos de Margarita Jiménez, el maestro Elino Villanueva, también nos escribe y les manda muchos saludos a Muchas todos gracias. ustedes. Bueno, vamos a continuar con una segunda etapa de nuestro programa y en esta ocasión vamos a entrevistar a nuestro maestro Epifanio Blancas Calva, que es el encargado de la línea de la fauna. De aves. De aves, maestro, Especialmente coméntenos. de aves. Sí, como no, en realidad los jardines etnobiológicos, las colecciones de plantas vivas que mencionaban las compañeras, pues todas están asociadas a fauna, desde la fauna entomológica, que son los insectos, que también estamos trabajando algo por ahí, pero también existen los murciélagos y las aves. En el caso de las aves, pues se mueven fácilmente, se desplazan, pero sí son un componente importante de los ecosistemas. Las aves juegan un papel determinante en la distribución, en la dispersión de semillas, en el control de plagas,
además de lo estético que representan las aves en los ecosistemas. Para el caso de las aves en las comunidades con las que hemos estado trabajando, también hay un conocimiento etnobiológico muy importante que ellos conservan. También en las obras que mencionaban las compañeras, tuvimos este libro, que es parte de la información que va al repositorio, donde hacemos una descripción de las aves, su conjunto, de cómo es el área donde se distribuye, pero también hablamos acerca de su nomenclatura tradicional. Las comunidades, por ejemplo, con las que hemos trabajado, conservan aún, como parte de su identidad cultural, digamos, su propia nomenclatura de las aves. Totome es la palabra en conjunto aves. Entonces, para el caso de Xalitla hicimos un inventario avifaunístico, para el caso de Axizacualco y para el caso de la colonia Pedro Cuauhtémoc, con la que hemos estado trabajando, también hicimos un trabajo de recopilación de la información de las aves que están asociadas a sus bosques. Y por supuesto también hicimos el estudio, hemos hecho el estudio de aves que se asocian a las plantas del jardín botánico. En el caso nuestro tenemos una riqueza de 103 especies de aves que a lo largo de todo el año, entre, digamos, residentes y migratorias, se asocian al jardín botánico. Aparte decía de que les dan, digamos, toda la cuestión, la belleza estética, pues también tiene un papel determinante, el control de plagas. Sí. La dispersión de semillas son parte de la trama trófica, sus cantos, sus colores, todo el simbolismo que representan las aves en nuestra cultura, ¿no? Entonces, un proyecto a nosotros nos parece muy importante. Es un proyecto bastante modesto porque los recursos son bastante limitados, pero creo que es una buena, digamos, apoyo que está dando el CONACYT para tratar de medianamente documentar el conocimiento biocultural tradicional de las comunidades, ver cómo utilizan sus recursos y cuál es el conocimiento que ellos tienen de estas. Entonces, para nosotros ha resultado realmente muy estimulante porque pues, nos permitió equiparnos. En el caso de aves nos equipamos con binoculares, con cámaras fotográficas para la toma de fotografías. De hecho, este libro está elaborado con el trabajo fotográfico que realizamos en campo en la cuenca del Balsas, ¿no? Y todo esto pues está en la página del Instituto del Jardín Etnobiológico, que es uagroetnobiológico.com. Ahí lo pueden consultar, está libre, están los trabajos fotográficos. Hay una sección de aves donde está el ave, la fotografía del ave, la descripción rápida del ave y un canto, una parte de su voz. Ay, qué bonito. Sí, y este es el primero que elaboramos, es ya más formal, es un libro ya editado, registrado, es un libro, toda la extensión de la palabra, y donde medianamente contribuimos a documentar el conocimiento que se tiene en las comunidades, por lo menos de la nomenclatura tradicional náhuatl. Y sí, queremos agradecerle también a la maestra Erika de la cuenca del Balsas, que nos hizo favor de ayudarnos para traducir los nombres, bueno, más bien recopilar los nombres. Erika nos ayudó muchísimo, ella trabaja en la Universidad Intercultural de Puebla, muy gentil, nos estuvo ayudando. Y bueno, pues, el caso del jardín nuestro, tenemos 103 especies y es uno de los jardines botánicos y etnobiológicos en México que tiene una de las más altas riquezas faunísticas. Sí. Doctor, y si quisiéramos tener algunos de estos ejemplares, ¿dónde los podríamos los conseguir? Con gusto. Sí, sí. Están muy bonitos, de verdad tienen muchísimas fotografías. No sé si por aquí los pueden ver, información clave de estas especies. A mí me parecen muy interesante, muy colorido. Sí nos gustaría, creo, obtener un ejemplar. Sí, como no, con muchísimo gusto los hacemos llegar. También hicimos una exposición fotográfica el año pasado, a finales como de unos 20 días, en el Museo José Juárez. Nos hicieron favor de prestarnos el espacio para hacer una exposición fotográfica de las aves y darle un poco de difusión para sensibilizar a las personas que lo visitan, ¿no? Generalmente, como son, digamos, animales tan cotidianos con los cuales interactuamos, pues a veces no les damos toda la importancia, pero son determinantes. Para el estado de Guerrero tenemos aproximadamente unas 590 especies de aves. Digamos que tenemos prácticamente la mitad de la riqueza de aves que hay en el país. Y el estado de Guerrero tiene una gran cantidad de tipos de vegetación, como decían las compañeras, desde el nivel del mar hasta el Teotepec. Entonces, en ese rango de altitudes tenemos distintas composiciones faunísticas y no es lo mismo estar a nivel del mar, tener las aves marinas, que tener las aves que están pues, en el Teotepec. Entonces, a pesar de que las aves tienen una alta movilidad, que se desplazan fácilmente, las aves se restringen justamente a un tipo de ecosistema, de tipo de bosque, porque es ahí donde encuentran su alimento.
¿Y en el jardín cuántas hay? 103 especies. 103 especies hay dentro del jardín etnobotánico. Etnobotánico. Ahí No son están, las que han visualizado. Sí, hemos registrado a lo largo del año, porque tenemos también de ellas, tenemos seguramente más de 20 especies que son migratorias, que llegan nada más a fines del otoño, invierno, y se regresan ya en estos días para sus áreas de anidación, que es el Norteamérica generalmente. Dentro del jardín hay un espacio donde cuenten con la exposición fotográfica permanente de las especies. Tenemos el material fotográfico, lamentablemente no tenemos el espacio No todavía acondicionado, sería deseable, ¿no? Sería muy interesante, sí, para que cualquier persona que visite pueda saber sobre todo qué especies pueden encontrar ahí en determinadas temporadas. Claro. ¿Y cómo va con las especies invasoras? ¿Hay especies invasoras? Sí, claro, por supuesto, hay especies invasoras. En Guerrero debe haber mínimo unas 4 o 5 especies. Una de las especies invasoras está el pichón, los pichones que vemos en el centro de la ciudad, que son poblaciones ya enormes, que la gente las alimenta. Es una población que llegó después de la conquista, y que vinieron a presionar obviamente a los palomas locales, por ejemplo a las tórtolas, ¿no? Las fueron desplazando y se han convertido en una plaga, incluso en las grandes ciudades. No sé si han visto ustedes los edificios que están protegidos con una malla, precisamente porque toda la excreta de las aves es muy corrosiva cuando se combina con la lluvia y puede degradar el material, digamos, rocoso que está construido el edificio. Entonces por eso que se protege. Esa es una. La otra es la paloma turca, que llevamos comúnmente en la ciudad. Es una paloma que tiene un collar negro en la parte de la nuca, entre la espalda y la nuca. Es una paloma que llegó aproximadamente a Guerrero, tendrá unos 15 años más o menos, que llegó a Guerrero. Es de origen africano, la trajeron norteamericanos colombófilos, la trajeron a Bahamas, de ahí voló hacia Florida, pobló toda la Unión Americana y se encuentra ya prácticamente hasta Perú. O sea, se ha desplazado y México obviamente ha sido registrada en todos y es muy exitosa reproductivamente porque se reproduce 3 veces al año. O sea, prácticamente la mitad de su vida se la pasa a reproducción, sí. 2 meses por generación, 3 sería medio año reproduciéndose, ¿no? Esa es otra. El gorrión doméstico, que también anida en los postes, ese que tiene una pechera más o menos color óxido, y también es europeo, también lo trajeron también norteamericanos, se desplazó por toda la Unión Americana y todo México y Centroamérica. Entonces esas serían. Y hay otras especies que no han llegado aquí, por ejemplo ¿cómo se llama? Starling se llama, es un ave que no está acá, pero que anda por más o menos por la Ciudad de México, en la parte del altiplano mexicano, y impacta durísimo los trigales, ¿no? Y incluso ya ha llegado hasta Argentina. Acá no nos ha llegado afortunadamente, pero sí impacta muchísimo los cultivos, ¿no? Y todas estas presiones, digamos, van en contra de las especies locales porque compiten por alimento, por sitios de anidación, todo eso. Entonces sí han presionado a las especies locales, y pues ese es el asunto. El problema más fuerte de las especies endémicas en las islas de México, por ejemplo, son todas las especies que han introducido, ¿no? Que no son propias del área. Y entonces, por ejemplo, ahí en las islas Revillagigedo había un petrel, una ave marina que anida en el piso. Entonces llegaron los gatos y pues se comieron los pollos. Y se los acabaron. Entonces desapareció esa ave. Entonces ese es el problema, que alteran muchísimo, digamos, la dinámica de los ecosistemas, todas aquellas especies invasoras, sobre todo las que están introducidas por la especie humana. Maestro, ¿y qué pasa con los zanates? Esa zona de CEU Sur está pero llenísima de zanates, sobre todo los he visto, yo que vivo ahí cerquita, ya al atardecer, cuando ya van a dormir, entonces se llena toda la avenida, y no sé si invaden dentro del jardín botánico también. No, lo que pasa es que ellos tienen un hábito de que se juntan en parvadas para dormir en sus dormideros. Ajá. Lo que estaba pasando con las ¿Son garzas aquí. específicos se quedan ahí? Sí, no, ellos son locales, Bueno, realmente el zanate era de la vertiente del Golfo. Cuenta la historia, y se ha documentado los ornitólogos, que se lo regalaron a Moctezuma, que tenía sus jardines, sus jardines y sus zoológicos en el Valle de México, y se lo regalaron unos lugareños del Golfo, y entonces ya se dispersó por todo el país prácticamente, ¿no? Pues de hecho las aves, como comentamos con la paloma, todas están expandiendo sus áreas de distribución. Acaba de llegar aquí a Chilpancingo, hará unos 5 años, una ave pequeña que no viene ahí, es una pajarito color azul que generalmente es de Veracruz,
pero ya se fue a Yucatán, todo Oaxaca, y ya va subiendo por la parte del estado de Guerrero, seguramente va a llegar hasta Michoacán. Entonces, sobre todo con el cambio climático, están expandiendo sus áreas de distribución, porque decía Shahrukh Kermés, el gran Shahrukh, que fue el promotor de la CONAVIO, decía, la vida en un lugar determinado es la respuesta de este fenómeno a las condiciones del medio. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, pues, todos los patrones de distribución de las plantas y de las especies de animales no son exclusivamente, no son fijos, pues, sino son muy dinámicos. Y en el caso del zonato, pues, está muy asociado a la especie humana. ¿Sí? Sí. Y además es omnívoro, se come lo que le pongas. Se come lo que le pongas, puede, sí, desde las croquetas del gato puede hasta pescar, ¿no? Se va a las orillas de los pesca. Entonces, sobrevive como de lugares sí. esa especie. Y hay especies, por ejemplo, la paloma argentina, el citamonaco, es una cotorra, pero una cotorra que es un citácido, también ya se convirtió, por el caso de la Escuela de Ciencias Naturales, que está acá en Chálaco, hay una parte arbolada y ahí tienen sus áreas. Sí, son sólidos comunitarios que llegan a pesar hasta 50 kilos, ¿no? Sí, y anidan una buena cantidad de hembras ahí. Doctor, ¿y los cambios climáticos que existen en el entorno físico afectan a estas especies? Totalmente. Hay especies, como mencionaban las compañeras, hay especies, por ejemplo, de la Sierra Madre del Sur, que son prácticamente microendemismos, que son de esa rango, de ese dominio climático, y si llega el calor, pues, si no se adaptan, entonces las aves de climas templados van subiendo, y entonces si llega el calor a cubrir todo ese rango, pues prácticamente, si no se adaptan, se extinguen. Y para cerrar, entonces, todas estas modificaciones, digamos, del cambio climático afecta a todas las especies. Unas más se van a adaptar, otras no. Otra especie que habita en este jardín etnobotánico es el murciélago. Entonces aquí tengo a la maestra experta también en murciélagos, la maestra Elizabeth Beltrán. Maestra, cuéntenos sobre los murciélagos que habitan en esta área, porque son especies también particulares. Sí. Bueno, a mí me toca trabajar y trabajo con mucho gusto estos animales que pertenecen al grupo de los mamíferos, los murciélagos, que no son tan bien vistos, tienen mala fama, sobre todo porque hay una sola especie que se alimenta de sangre, que es Desmodus rotundus, es la única especie que habita en Guerrero que se alimenta de sangre y no está cerca de las ciudades, entonces está más cercana al campo porque pues se alimenta de la sangre de las vacas, de los caballos, de los burros, y acá no encuentra comida, entonces no es tan fácil. Los que nos visitan en el jardín botánico, y bueno, quiero resaltar la importancia de los jardines botánicos. El Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero es muy importante porque es un parche de vegetación en donde nos visitan, ya como lo dijo el maestro Epifanio, las aves que son muy llamativas, los murciélagos que aunque no son muy llamativos, ecológicamente son muy importantes. Les pueden parecer a muchas personas feos, y sobre todo porque son nocturnos, ¿verdad? Son crepusculares, nocturnos, pero ellos se alimentan de una gran cantidad de frutos. Y hay un género muy especial que se alimenta de frutos, que son frugívoros, como les llamamos nosotros, y se alimentan de una gran diversidad de plantas como las ciruelas, los amates, entre otras, zapotes, chupandillas, etcétera, etcétera. Y ellos a través de sus vuelos, y van a perchar y a comerse su alimento en otro lado, dejan las semillas, y de esa manera ellos están contribuyendo a la reforestación natural. Entonces es un servicio que nos brinda. Es un género que es muy especial porque pues, son muy abundantes. Los murciélagos que vemos aquí en la ciudad son de ese género, artibeos, que son murciélagos grandes que comen frutas solamente. Rara vez llegan a comer insectos, sobre todo si hay escasez de alimento, se pueden alimentar de insectos también y de algunas hojas, ¿no? Está documentado que pueden comer otras cosas, no necesariamente frutos. Y ahí en el jardín nos visitan 8 que tenemos registrados. En toda la ciudad de Chilpancingo también hemos trabajado buscando los murciélagos. Hemos
encontrado 2 especies entre los que se alimentan de frutos y los que se alimentan de néctar. La mayor parte de este grupo impresionante de los murciélagos pues son insectívoros, el 75%. De ese 25% que resta, algunos se alimentan de frutas y otros se alimentan de néctar y de polen. A veces también incluyen insectos. Entonces, esos son encargados de la polinización y de plantas tan importantes como los agaves, Sí. que son tan importantes para el estado de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, de donde extraen hacen el tequila, hacen el mezcal, entonces son importantes. Incluso hay muchas iniciativas para la conservación de estos organismos, ¿no? Son muy importantes en la polinización de los magueyes principalmente, ¿no? Aunque utilizan otras plantas como recurso alimentario, como los cacahuates, como las sábilas, entre otras. Entonces, por eso nos visitan mucho en el jardín. Llevamos el registro de 9 especies de las 12 que hemos registrado. Difícilmente registramos los insectívoros, vuelan más alto, necesitamos otras herramientas para poderlos capturar y saber qué especies andan por ahí, andan muy altos, rara vez bajan. Si tuviéramos agua limpia, seguramente los podríamos capturar y saber qué especies son. Las que nos visitan aquí en el estado, en Chilpancingo principalmente en el estado, se han registrado 69 especies para todo el estado, entre ellas el que come sangre, el Desmodus rotundus, y para México alrededor de 150 más o menos, ¿no? De estos murciélagos. Pero quiero resaltar que en Chilpancingo solamente hemos registrado los frugívoros y los nectarívoros, sí, para la ciudad de Chilpancingo, No hay que tener miedo de los murciélagos, no van ni a chuparse la sangre de nuestras mascotas tampoco. Al contrario, los vemos, bueno, yo los veo de noche en mi jardín, tengo ahí árboles frutales y de repente pasan, ¿no? Y se oye como cortan la fruta, ¿no? Y sí encuentro tiradas al otro día ya pedacitos de Sí, comen bastante y además son muy abundantes. En el jardín hemos trabajado varias tesis que tienen que ver con la abundancia y el más abundante es uno de los grandes, de Artibeus jamaisiensis, que se distribuye por casi todo México y que es bastante abundante, tiene muchos individuos su población. Además ellos se resguardan, no se resguardan en cuevas, su refugio no son las cuevas, son los árboles. Entonces en Ceú tenemos varios árboles que son refugio de estos murciélagos. Y en el jardín botánico se piensa que solamente habitan en cuevas. Sí, pero bueno, yo tenía esa idea que solamente en cuevas y ahorita con la información que nos está dando. Hay varios que se refugian en los árboles, en pequeños grupos o solitarios. Hay otros que se resguardan en las hojas de las palmas, que hay en el jardín tenemos varios, sobre todo los nectarívoros, en las hojas secas que tienen las palmas, que tenemos varias ahí en el jardín, ahí es su refugio. Entonces por la noche, en la tarde, ya que está cayendo el sol, ellos salen a alimentarse. Sumamente importante ese trabajo y esta labor que hacen los 4 investigadores dentro de este proyecto. Ya vamos a ir cerrando, ya nos quedan unos 7 minutitos nada más al aire. Doctora Natividad, quiero que nos platique del trabajo que hacen las comunidades, del trabajo que hacen ustedes con esta sociedad en particular dentro de este proyecto. ¿Cómo están colaborando? Sí, claro que sí. Y un saludo al doctor Gavino y a quienes nos han mandado saludos, muchas gracias. El trabajo que se desarrolla en las comunidades es al inicio del programa decidimos con qué comunidades vamos a trabajar, con qué grupo étnico, ¿no? Y decidimos trabajar con los pueblos del Alto Balsas. Y entonces básicamente nuestra actividad está enfocada en el grupo náhuatl de los pueblos que están en el Alto Balsas. Es ahí donde se ha enfocado el trabajo. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, recopilamos la información sobre las plantas, colectamos plantas, hacemos un inventario de la flora local hasta donde podemos y también de su uso. Recopilamos el uso, para qué sirven, cómo lo usan, quién lo usa, la dosificación, en fin, toda la información etnobotánica relacionada a las plantas.
También hacemos difusión con los niños de ahí, llevándoles talleres de educación ambiental. Por ejemplo, uno sobre la diversidad de aves, sobre la importancia de los murciélagos, sobre la vida de las mariposas. Entonces los niños disfrutan mucho, los papás se muestran muy complacidos y que cuando vamos otra vez, porque les gusta mucho, a los niños disfrutan mucho, ¿no? de los talleres. Además que son educativos, pues son divertidos. Y esa es otra cosa. Y con la gente mayor, pues nuestro interés es que compartan con nosotros todo su conocimiento relacionado con la flora y fauna. Y este conocimiento, pues nosotros lo recopilamos y lo hemos plasmado. Así como de fauna, también tenemos uno de flora sobre un catálogo de plantas útiles de Xalitla, que también hicimos como producto de los proyectos anteriores. Eso igualmente ahora estamos trabajando en el pueblo de Azazalcualco y hacemos justo lo mismo, llevamos talleres, traemos a la gente aquí al Jardín Botánico como para el diálogo de saberes, para que ellos conozcan el Jardín Botánico, conozcan el herbario y sepan en dónde están las plantas que fuimos a recuperar de allá, que les dimos un procesamiento. Entonces ellos mismos ven en dónde están sus plantas y la información que nos dieron en dónde está consignada, y vean que es un trabajo que no fueron a perder el tiempo ellos al estar trabajando con nosotros, sino por el contrario, hay un resguardo de esa información y hay pues concentración, ¿no? Sistematización de ese conocimiento. Y pues les gusta mucho, ¿no? Les gusta mucho. Vamos a procurar seguir trabajando con Xalitla en este año, en este taller. También hemos trabajado con comunidades de aquí, la comunidad de Emperador Cuauhtémoc, que es multicultural. Con ellos hemos también en su escuela, en la Comisión de Salud, con ellos también hemos trabajado en este diálogo de saberes y pues muy participativos, y hemos creado como que un vínculo también con ellos. Les mandamos muchos saludos si nos están escuchando, que pues que por ahí vamos a andar también otra vez próximamente. Me gustaría mencionar, por ejemplo, y resaltar que en estos libros que ha mostrado el maestro Epifanio Blancas, miren qué belleza de imágenes. Ustedes conocen la artesanía, ¿no?, de Xalitla. Está plasmados aves, las aves de su entorno, las plantas de su entorno en estos dibujos. Entonces, para nosotros es muy importante también hacerles notar que ese reflejo de su biodiversidad que plasman dentro de sus obras artesanales tiene que persistir, porque si el día que desaparezcan los modelos, pues pueden irse modificando y perdiendo también. Aquí está plasmada cultura, biodiversidad, conocimiento, ¿no? Entonces, esta belleza que hacen en sus diseños, pues obviamente está basado en algo, en una tradición y en un conocimiento de su propio entorno. Igual las aves que plasman dentro de los dibujos de las cajitas de Olinalá, por ejemplo, son aves, plantas, flores que están asociados con su entorno. Entonces tenemos que conocer qué son esos para incidir en su conservación, en su protección, y que la gente conozca por qué es importante conocer y respetar esas culturas y lo que hay detrás de todos ellos. Sí. Muchas gracias, maestra, maestros que nos acompañaron el día de hoy, doctora Natividad. Gracias por acercar este proyecto a toda nuestra comunidad universitaria y a toda la población en general del estado de Guerrero, principalmente, que nos están escuchando. Es un proyecto sumamente importante, no solo para el estado, sino para todo el país. Y bueno, invitamos a toda la sociedad que se acerque al Jardín Botánico Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ya saben los horarios, desde 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí pueden encontrarlos, pueden visitarlos. El tiempo se nos acabó. Estos espacios pues son así como muy rápidos y hay mucho todavía que platicar. Les reiteramos la invitación para que nos vuelvan a acompañar más adelante, porque vienen otras fases de este proyecto también que nos gustaría que nos compartieran.
Gracias a nombre del director de investigación, el doctor Javier Jiménez, les agradezco su presencia el día de hoy. También a nombre del director general de posgrado de investigación, el doctor Gabino Solano, quien es el titular de este espacio, les agradezco también el habernos acompañado, toda su disposición de tiempo, y los esperamos próximamente. Soy Lilith Cortés y ella es Sandy Hernández. Gracias por sintonizarnos, gracias a Oscar por el apoyo de allí en la transmisión, gracias a Adriana también y a Miguel Ángel Romero. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Comentar que el jardín está bien.